la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Con su permiso, ciudadana presidenta. Gracias. En Acción Nacional votaremos en contra de cualquier proyecto relacionado con la destructiva reforma al Poder Judicial. Tenemos que hablarle claro a las y los ciudadanos y decirles lo que Morena no quiere que sepan. Estas reformas impulsadas por el oficialismo lo que realmente buscan es controlar al Poder Judicial y someterlo a la voluntad del Ejecutivo, contraviniendo al principio de división de poderes, generando un retroceso en la protección de los derechos humanos, al debilitar la autonomía de los jueces y magistrados, afectando su capacidad para emitir sentencias basadas en la Constitución. Debemos recordar que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de garantizar que la ley sea aplicada de manera justa, imparcial y equitativa. Cualquier intento de alterar su estructura o funcionamiento con fines políticos, de control o de subordinación, debilita el sistema democrático que hemos construido con tanto esfuerzo. La justicia no debe estar al servicio de intereses políticos o de conveniencias gubernamentales. Debe ser autónoma, libre de presiones externas. Un sistema judicial sumiso a otros poderes está condenado a fallar en su misión de salvaguardar los derechos humanos y garantizar la justicia social. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las reformas mal orientadas en los sistemas judiciales de otros países han resultado en corrupción, impunidad y falta de confianza en el Estado de Derecho. No debemos permitir que esto ocurra en nuestro país. Necesitamos un Poder Judicial fuerte, independiente, que trabaje incansablemente por el bienestar de la ciudadanía, sin ataduras políticas. Esta reforma no solo representa un retroceso en términos de justicia, sino que también constituye una violación directa a los derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos, pues ya lo señalaba el siervo de la nación, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a la constancia y al patriotismo. Una de las garantías más esenciales que ofrece nuestro sistema jurídico es la posibilidad de recurrir al amparo para proteger nuestros derechos en actos de autoridad que violen a la Constitución o a la ley. En este contexto, el amparo se convierte en un mecanismo de control sobre el ejercicio del poder que permite a las personas defender sus derechos frente a decisiones arbitrarias, ilegales o inconstitucionales. La suspensión con efectos generales, en particular, ha sido una herramienta crucial en la defensa de derechos colectivos y difusos, como el derecho al medio ambiente sano, al acceso a la justicia y a la protección de derechos sociales, económicos y culturales. Permitir que el juez suspenda de manera inmediata los efectos de un acto que vulnera estos derechos, incluso de manera general, es una protección fundamental para evitar que los ciudadanos sufran perjuicios irreparables mientras se resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, las propuestas de reforma limitan esta figura, excluyendo la posibilidad de suspensiones con efectos generales, lo que va en contra de los principios que sustentan el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.
Esta restricción es inconstitucional, pues atenta contra el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Al restringir la capacidad de los tribunales para proteger a los afectados por actos de autoridad que pueden tener consecuencias de gran alcance y afecta a un amplio número de personas. La limitación de esta figura también puede favorecer el abuso de poder al permitir que actos de autoridad que violan derechos fundamentales continúen surtiendo efectos antes de que un tribunal se pronuncie sobre su constitucionalidad. En otras palabras, la reforma podría crear una situación en la que los derechos de los ciudadanos sean vulnerados de manera irreversible, sin que exista una respuesta judicial adecuada y oportuna. Las propuestas planteadas solo representan la continuidad del ataque directo del que está siendo objeto el Poder Judicial por parte de Morena, atentando contra su autonomía e independencia y vulnerando al principio de separación de poderes que es fundamental para nuestra democracia. Debemos ser conscientes que el Poder Judicial no está para someterse a los intereses de un solo poder, sino para garantizar que el Estado actúe de los márgenes establecidos por la Constitución, velando por la justicia y la equidad. El ataque al Poder Judicial no es solo una agresión a la institución, es un atentado a la propia democracia y al sistema de derechos que nos hemos dado. Esto no solo es inaceptable, sino que pone en riesgo la estabilidad de nuestra nación, ya que el debilitamiento del Poder Judicial favorece la impunidad, la arbitrariedad y la concentración del poder. El Poder Judicial debe ser fuerte, autónomo e independiente, y ninguna reforma que busque reducir su capacidad para frenar actos de autoridad ilegales o inconstitucionales puede ser aceptada sin un análisis profundo de las consecuencias que tendrá para los derechos fundamentales de la ciudadanía. Con la iniciativa de reforma a la ley reglamentaria se modifica y limita las facultades del Poder Judicial, particularmente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para ejercer el control de la constitucionalidad de manera más efectiva. Las reformas a las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la ley reglamentaria propone limitaciones en los mecanismos de acceso al juicio de amparo y al control de constitucionalidad, transgrediendo las acciones de ciertos grupos y personas que pueden tomar para impugnar leyes o actos que consideren contrarios a la Carta Magna. Al restringir los mecanismos de control constitucional, se debilitará el contrapeso del Poder Judicial sobre las leyes y actos del Poder Ejecutivo, lo que podría llevar a un desequilibrio en el ejercicio del poder. Permitir que una reforma constitucional sea impugnada solo bajo ciertas circunstancias limitadas puede generar un vacío de control, lo que implicaría que ciertas reformas podrían ser aprobadas sin un adecuado estudio de conformidad con la Constitución y sus valores fundamentales. El control constitucional tiene una función tanto preventiva como correctiva. Esto no es otra cosa que el camino que está trazando Morena y sus aliados en busca de judicializar la política, a limitar la capacidad de los jueces para actuar como árbitros imparciales en conflictos legales que implican a los actores políticos. Hoy, al votar en contra estas reformas, estamos defendiendo la autonomía e independencia del Poder Judicial, la cual es vital para el ejercicio de los derechos humanos de nuestro país. Para concluir, como señalaba José María Morelos y Pavón en su manifiesto Sentimientos de la Nación,
que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y que lo defienda. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Para